Buenos días. De parte del Centro de Investigación y Formación Hacendaria y de la Dirección General de Contabilidad Nacional, les damos la más cordial bienvenida a este webinar sobre los beneficios de la actualización de las NIPS-SP 40 sobre combinaciones del sector público. Le damos un cordial saludo al señor Jesús Araya Zúñiga, jefe de la Unidad de Consolidación de Cifras de la Dirección General de Contabilidad Nacional. Antes de iniciar con la presentación de la expositora, vamos a escuchar a don Jesús Araya. Adelante, don Jesús. Buenos días, espero que se encuentren bien, que sus familias estén bien en estos tiempos, que las cosas y esta Navidad la pasen genial. Bueno, hoy concluimos una etapa de capacitaciones en una transición de lo que es la versión NIC-SP 2014 a la 2018. Entendiendo que esto conlleva también un ajuste en políticas contables que pronto se les va a comunicar. Aquí lo importante de esto para los contadores, y como hemos estado insistiendo, es el cambio de perspectiva, el cambio de perfil de lo que es el contador en la contabilidad gubernamental. Sabiendo que existe un paradigma muy fuerte de lo que es la contabilidad presupuestaria con la contabilidad base de devengo, la NIC-SP, la 33 y todas las charlas que hemos estado recibiendo nos marcan muy claramente la diferencia de lo que es una contabilidad base de devengo y como tal debemos articularlo dentro de nuestro tratamiento contable y los estados financieros. Adicional a ello, es necesaria la participación, ya ustedes se dieron cuenta de los oficios que les están llegando a las comisiones de NIC-SP institucionales, donde la Contabilidad Nacional está solicitando una organización de esa comisión con respecto a que el director administrativo financiero sea el coordinador y que las unidades primarias participen en ella. La NIC-SP no es un asunto solamente contable, es institucional y las decisiones que conllevan necesita decisiones, valga la redundancia, gerenciales. Y en este caso, la contabilidad o los contadores tenemos que tener un grado de liderazgo alto. No es bien visto, no se vale esperar que el de recursos humanos, el de asesoría legal, el ingeniero, me esté suministrando información o nosotros solicitando información si nosotros no tenemos liderazgo. Las NIC-SP nos cambian totalmente nuestro panorama profesional. Hay que actualizarnos, hay que estudiar, hay que entrar a internet, hay que ver todas las capacitaciones, pero también hay un enfoque muy importante en NIC-SP y la autocapacitación es vital. Si bien es cierto, la capacitación que ustedes reciben o recibimos es sumamente importante, el ejercicio en el momento de hacer el tratamiento contable, cuando ustedes realizan su contabilidad, es lo que les va a dar la pericia, es lo que les va a dar la experiencia. Entonces, esperamos que esta charla beneficie ese crecimiento de conocimiento y que realmente Costa Rica se vea beneficiada con este proceso de implementación. De parte de la Contabilidad Nacional, esperamos que la charla sea de provecho y muy buenos días. Gracias. Agradecemos las palabras de don Jesús Araya y bueno, le comentamos que las expositoras de esta actividad son de la consultora Ernst & Young, quien hoy nos acompaña Carmen Rubira Iguarán, quien es profesional en finanzas, gobierno y relaciones internacionales de la Universidad Externado en Colombia. Actualmente es la socia a cargo de la práctica de servicios de asesoría en contabilidad financiera para la región de Centroamérica y República Dominicana. Y también contamos con el apoyo de Ingrid Alfaro Jara, profesional en finanzas, licenciada en Contaduría Pública de la Universidad Internacional de las Américas, con una especialización de impuestos del Tecnológico de Costa Rica y actualmente senior de la práctica de servicios de asesoría en contabilidad financiera para la región de Centroamérica y República Dominicana. Entonces, antes de iniciar con la presentación, les comento que en la sesión de preguntas o chat se encuentra el enlace para el registro de asistencia. Por favor, les solicitamos que lo completen
Y las consultas o comentarios las pueden ir realizando durante la presentación de la expositora. Eso sí, las vamos a atender al final, pero pueden ir haciendo sus consultas en el momento que les surja la duda y al final retomaremos todas esas consultas hasta donde nos dé tiempo. Y alrededor de las 10 de la mañana vamos a hacer una pausa activa de unos 5 minutos, depende de cómo vaya la presentación, vamos a hacer una pausa activa, entonces para que lo tengan en cuenta. Les agradecemos su participación en este día y recuerdo, las consultas o comentarios las pueden ir haciendo inmediatamente, nada más que sí las vamos a atender al final para que las tengan en cuenta. Muchas gracias y las dejamos con Carmen Rovira. Adelante. Gracias, Francini. Y bueno, buenos días a todos. Es un honor estar acá. Espero que sea de su interés la charla. Como comentaba don Jesús, las normas de reporte financiero van muchísimo más allá hoy en día que lo que históricamente se ha manejado. Y si bien es cierto que estamos acá para servirles y es nuestro objetivo y obviamente deseamos que así sea, sí es importante, como menciona don Jesús, que cada persona haga un plan y se preocupe por fomentar el análisis, la lectura del análisis y discusión de las normas. Existen muchísimos temas abiertos a interpretación y este que vamos a ver es uno de ellos, es tal vez de los más retadores tanto en el sector público como en el sector privado. O sea, les podemos comentar que a nivel de nuestras experiencias es tal vez de los temas más consultados y que más las entidades tienen retos a la hora de hacer el análisis. Entonces, voy a tratar, digamos, que de cubrir la gran mayoría de las consideraciones de esta norma. Vamos a ver incluso ejemplos, pero esto es algo que es un proceso permanente y en la medida en que hoy vamos a ver, digamos, la norma iniciando, entender los conceptos, debe mantenerse esa discusión. Y obviamente, pues, lo mejor es cuando es la práctica, que es cuando se presenta un caso y entonces ahí vienen todas las inquietudes sin lugar a dudas. El día de hoy vamos a ver la NIC SP 40, combinaciones en el sector público. Esta norma básicamente, pues, digamos que está basada o sigue la norma internacional de información financiera 3, que es combinaciones de negocios. Obviamente, desde el punto de vista del sector público, no necesariamente ya vamos a hablar de negocio y por eso cambia su nombre. Pero muchísimos de los elementos y digamos que los fundamentos para esta norma son los mismos, tanto para el sector privado como para el sector público. Si me preguntan, incluso consideraría que la norma del sector público ha salido muchísimo más completa. Contempla retos que incluso en el sector privado se viven a diario y que no están cobijados por la norma del sector privado y que tienen que ver con el tema del control común. Ya lo vamos a ver. La norma para el sector privado dejó por fuera en su alcance las transacciones que involucran entidades o operaciones bajo control común y entonces en nuestro mundo, ustedes saben, las multinacionales a diario pueden tener este tipo de transacciones y en este momento están fuera. Ya hoy en día el IASB está discutiéndolo. Al contrario, vamos a ver la del sector público si realmente lo enfoca. Aquí pueden ver la agenda, vamos a discutir un poco de los antecedentes y el objetivo y el alcance, vamos a hablar de las definiciones y vamos a profundizar en lo que tiene que ver con la identificación y clasificación de una combinación en el sector público. Vamos a ver que hay que analizar los elementos de esa transacción para poder determinar cómo queda clasificada, que es como un proceso, para después sí poder determinar cómo se contabiliza, porque es totalmente diferente. Según esa conclusión, cuál debe ser la contabilización de la combinación. Vamos a presentar algunos ejemplos de cómo se analiza cada transacción para determinar si es una fusión o es una adquisición. Vamos a ver la contabilidad específica de cada una de ellas, información a revelar, fecha de vigencia y esperamos tener espacio para preguntas, aunque la agenda es bastante amplia. Ok, en el tema de la NIC SP 40, el objetivo de esta norma es
mejorar la relevancia o la representación, lograr una representación fiel y comparabilidad de información que las entidades tienen cuando reportan sobre una combinación en el sector público y los efectos de esto. Entonces, para poder lograr eso, esta norma que vamos a discutir hoy contempla, por ejemplo, ya lo mencioné, cómo una entidad identifica y clasifica una combinación en el sector público, determinando si es una fusión o es una adquisición. Una vez que ha determinado eso, cómo la entidad va a reconocer y medir, de acuerdo con esa clasificación, en sus estados financieros, los activos recibidos, los pasivos asumidos y cualquier participación no controladora que se haya identificado en el proceso. También cómo se determinan posibles ajustes a esos registros de activos y pasivos, y en el caso de una combinación, no de una fusión, el reconocimiento de lo que conocemos como plusvalía, crédito mercantil, bueno, o goodwill, diversos nombres que tiene, que se dan en el caso nuevamente de combinación, porque en el caso de fusión no hay. Y finalmente, pues, ¿qué debe reportar la entidad para revelar y complementar esos ajustes? Entonces, acá estamos viendo exactamente los temas que les estaba mencionando, cómo se deben presentar. Muy bien, vamos a ver cuál es el alcance de esta norma. En principio, primero, esta norma le aplica a todas las entidades u organismos que reporten sus estados financieros sobre la base de la acumulación o el devengo. Adicional, aplica a transacciones o sucesos que cumplan con la definición, y aquí vamos a empezar más adelante, lo vamos a ver, de una combinación en el sector público. Y menciona cuáles no son. Entonces, la primera es que cuando hay un acuerdo conjunto, que ya lo vimos en una de las sesiones anteriores, la formación de acuerdos conjuntos, esta norma no le aplica, digamos que al acuerdo conjunto en sí. También cuando hay adquisición o cobro de activos o grupo de activos que no constituyen una operación. Ya surge otra palabra importante. Hablamos de combinación, que los vamos a ver después, y operación. ¿Y por qué es importante esto? Porque la norma distingue, igual que en el sector privado, una operación de un grupo de activos, ¿no? La operación la entiende como un grupo integrado de activos, insumos, ya lo vamos a ver también, pero puede ser que no sea así, que no sean integrados. Entonces puede estarse adquiriendo o comprando un montón de activos, incluso hasta pasivos, pero no necesariamente hay una operación implícita en ellos. No están integrados como insumos y procesos para generar algo. Es muy importante hacer ese análisis porque la contabilización es también diferente. Al final, cuando se están comprando activos, pues se registra simplemente el valor pagado, se asigna a los activos adquiridos como costo de adquisición y cada uno de esos activos debe ser registrado conforme lo determinan todas las demás normas que le apliquen en su caso. Esto quiere decir que siempre va a ser importante estar evaluando cuando hay una transacción si realmente se están comprando un grupo de activos o hay una operación implícita en ellos, y ya lo vamos a ver en las definiciones. Muy bien, vamos a ver un grupo de definiciones importantes que durante la sesión vamos a estar utilizando y que incluso es necesario estar volviendo a ellas para recordar porque no necesariamente pues son de nuestro día a día, ¿no? Entonces, lo primero es una combinación en el sector público. ¿Qué es combinación? Y la norma dice, bueno, combinación es la unión de operaciones que están separadas en una única entidad del sector público. Y obviamente aquí está hablando de operaciones separadas. ¿Por qué habla de operaciones y no de entidades? Acordémonos que en las normas buscan ir a la esencia de las transacciones y no a la forma. Entonces, yo puedo tener una entidad y la entidad simplemente es dueña de un terreno. Eso no es una operación. En cambio, yo puedo tener una entidad que tiene diversas operaciones, que en un grupo de operaciones o una operación se dedica, por ejemplo, al suministro de servicios médicos, otra que hace servicios de transporte y otra que produce algo y lo vende. Entonces, cada una de esas, a pesar de estar en una única entidad jurídica,
son operaciones diferentes. Y aquí entonces estamos viendo que el tema de una entidad legal, al final, no necesariamente es lo que va a determinar qué se está adquiriendo o de qué estamos hablando. Entonces, volviendo a la combinación del sector público, es la unión de operaciones separadas en una única entidad del sector público. Estaban separadas y, ojo, vamos a ver ejemplos en donde puede ser que sean porciones de otras operaciones que se contribuyen a una nueva. Ok, ¿qué es una operación? Entonces, vamos a ver qué es operación. Es un conjunto integrado, o sea, están integrados de actividades, activos, pasivos relacionados, que pueden ser susceptibles de ser dirigidos y gestionados con el fin de lograr algún objetivo de una entidad para proporcionar bienes, servicios o algo, un resultado. Esta definición busca separar totalmente qué es un grupo de activos de qué es una operación. Tiene que haber un sentido de que algo se está generando, ¿no? Y entonces, volviendo a lo que comentaba al inicio de la recomendación de siempre estudiar y leer las normas, no solo las normas, digamos, los párrafos de las normas son fundamentales, sino también las guías de aplicación y toda la documentación adicional. En este caso, por ejemplo, aparte de los más de 100 párrafos de la norma, viene toda la guía de aplicación donde se explica exactamente qué es una operación y se dan ejemplos. Entonces, habla de que la operación tiene insumos y tiene procesos aplicados a esos insumos para tener la capacidad de crear productos. ¿Y qué son insumos? Bueno, todo recurso económico que elabora o tiene la capacidad de elaborar productos si se le aplica un proceso. Y los procesos ya sabemos que son sistemas, normas, protocolos, conversiones o reglas que aplicadas a esos insumos tienen la capacidad de elaborar productos. Y bueno, el producto es pues el resultado final de haber tomado esos insumos y someterlos a esos procesos. Esta norma es muy reciente, no lo mencioné al inicio, pero la norma fue emitida en enero del 2017 y entró en vigencia en enero del 2019. Contrario al sector público, que la NIF 3 tiene más de 20 años, creo, y ya en estos 20 años se ha notado los retos que implica esto que estoy hablando de definir si hay un proceso o no. O sea, existen muchas inquietudes que incluso hoy en día generan consultas, indagaciones por parte de las entidades para decir, bueno, ¿esto realmente es una operación o son un grupo de activos? Entonces, vamos a poner un ejemplo. En el sector de generación de energía, tenemos, vamos a decir, paneles solares y los paneles solares están ahí, en una entidad que posee todo un equipo de paneles solares. ¿Esos paneles así solitos son una operación? No, no lo son. O sea, tal vez son insumo, pero si no hay nada más, la entidad simplemente tiene la titularidad de unos bienes guardados en una bodega o en algún sitio. Esos son un grupo de activos. Ahora sumémosle que están los paneles solares y están unos procesos ya descriptivos que incluyen todo cómo se debe operar, protocolos, porque esta entidad, digamos que pertenece a un grupo que le ha determinado eso. ¿Es una operación? Podría ser, porque si realmente están en un nivel muy conceptual esos procesos, pues tampoco estás haciendo nada. Pero si realmente ya esos procesos han estado siendo ejecutados, ya hay personas con un know-how dentro, digamos, de la organización que ejecutan eso, vamos a decir que en este momento todavía no hay contratos que les generen o que les digan que generen y vendan energía, pero ya está la gente que lo sabe, que lo ha hecho, están los procesos y están los inputs que son los paneles. Eso es una operación, porque no necesariamente, dice la norma, tiene que estar generando productos en este momento, pero tiene que ser capaz de hacerlo en cualquier momento con los insumos y los procesos. Entonces, como ven, es un proceso que requiere análisis, que tiene que identificarse muy claramente qué se está adquiriendo para poder determinar si efectivamente es una operación o no. La otra definición importante es la combinación del sector público bajo control común.
Y en este caso, pues obviamente es una transacción o combinación en la que las partes que están participando o están implicadas son controladas en última instancia por la misma entidad antes y después de la combinación que se está dando. Entonces, en el caso pues, del sector público, uno podría pensar todo el sector público, pero sí hay que mirar a nivel de quién realmente tiene el control. Y aquí la definición de control, recordemos que está ya contemplada en la NIC SP35 de consolidación. Es la misma definición. Obviamente hay que hacer ajustes porque la definición dice que es control quien tiene el poder. Entonces, en la combinación de negocios, del sector público, habría que ajustar esa definición para considerar que, bueno, tendría el poder, ¿no? La adquiriente, sí, etcétera, etcétera. Entonces, en esa definición de control común, hay que determinar si bajo ese concepto de NIC SP35, las partes que están involucradas en la transacción están bajo un control común. Y eso es importante porque vamos a ver más adelante, va a ser un elemento clave también para definir qué clasificación de combinación tenemos y cómo se debe contabilizar. Bueno, acá empiezan algunas de las, perdón, disculpas, una fusión. Acá empiezan algunas de las definiciones que la norma del sector público, como les comentaba, ha ido incluso más allá que la norma del sector privado y ha considerado los retos y las particularidades. Entonces, habla de una fusión, es la combinación, ya lo vimos, la combinación que da lugar a una entidad resultante, otra definición. La entidad resultante es porque esa combinación de partes, ninguna obtiene el control. Y todo esto vamos a ver ahora unos ejemplos, pero la fusión se da cuando tengo dos partes que se están combinando y ninguna obtiene el control realmente como resultado de esa combinación. O puede ser que sí obtenga una el control, la segunda opción, pero existe evidencia de que esta combinación tiene la esencia económica de una fusión. Entonces, es un poco confuso porque está diciendo que una fusión es porque tiene una transacción que tiene la esencia económica de una fusión. Entonces, más adelante la norma va a explicar que la esencia económica de la fusión se evalúa desde dos puntos de vista. El primer punto de vista es desde el punto de vista de la contraprestación que se recibe y el segundo del poder de decisión, que también los vamos a ver. Se evalúan esos dos para determinar este segundo elemento que estamos viendo. Pues una operación que se combina es aquella que va a formar parte de la transacción, probablemente generando otra entidad resultante, ¿no? Y la que surge como resultado de dos o más operaciones que se combinan es la entidad resultante. Muy bien, vamos a ver ahora las definiciones que tienen que ver con adquisiciones. Y estas, para algunos de ustedes, si ya han tenido interacción con el sector, con las normas del sector privado, básicamente lo que estamos viendo en pantalla es la NIF 3, lo que tiene que ver con la definición de NIF 3. En la definición de NIF 3, entonces, habla de que una adquisición es en NIC SP40, pero basado en NIF 3, es una combinación en el sector público en la que una parte de la combinación obtiene el control. O sea, hay una que claramente es la controladora. Y existe evidencia que esa combinación no es una fusión, que es lo que vimos anteriormente. Hay un adquiriente, o sea, tiene que haber alguien, claramente tiene que haber alguien que está adquiriendo el control, ¿no? Que es quien está adquiriendo ese control. La definición de control, que ya lo comenté, es el que está en la NIC SP 35, que habla, si recordamos rápidamente, habla de tener el poder de decisión, tener acceso a ser impactado por las variaciones en los beneficios o retornos o variaciones de esa operación y que poder utilizar ese poder para
como resultado de su involucramiento, afectar o modificar esos beneficios a que se ve afectado. La adquirida es la operación pues, que es sujeta a la transacción y que termina siendo, digamos, intercambiada. Y la plusvalía es el activo, es un activo que va a representar todos los beneficios económicos futuros que surgen digamos, de activos que se están adquiriendo, pero que no pueden ser individualmente reconocidos o identificados, ¿no? Cuando se compra o cuando se adquiere una operación, bueno, hay activos identificables claramente y bajo las normas existe, digamos, que la forma en el marco, tanto en el marco conceptual como en las normas, se pueden determinar qué tipos de activos se pueden reconocer, pero existen un sinnúmero de activos, vamos a decirlo así, que están implícitos en lo que se adquiere, que tal vez no se pueden reconocer, ya sea por una limitación de la norma o porque son sinergias que no se pueden separar. Entonces, la plusvalía, el crédito mercantil o goodwill es ese activo que va a representar todo eso que no se puede separar de otra forma. Vamos entonces a mirar ahora lo que es la identificación y clasificación, porque ya he estado hablando de combinación, fusión, adquisición, entidad resultante, y entonces vamos a entrar en el detalle de cómo se hace esto. Entonces, lo primero es identificar en la transacción, como mencioné, qué se está comprando, o sea, qué es lo que es sujeto de transacción. ¿Es un grupo de activos o es una operación? Y entonces hay que hacer la evaluación de si, volviendo a lo que comentaba, los insumos, los procesos y que sean susceptibles de ser gestionados para generar un producto. Entonces estoy ante una operación, es el primer paso que se debe determinar en la etapa primaria. Posteriormente, si se concluye que efectivamente el conjunto integrado de actividades, pasivos, si es una operación, se debe entonces pasar a la estructura de la transacción entre las partes para entender si alguien obtiene control como resultado de esa transacción. En el caso en que ninguna de las partes obtenga el control, estamos ante una fusión. Primero, al haber determinado que era una operación, ya estamos en una combinación. O sea, le aplica esta norma. Después de haber dicho esto, entonces, ¿qué tipo de combinación es? Entonces, si ninguna de las partes que están participando en la transacción adquiere el control, estamos ante una fusión. Si alguna parte obtiene el control, debemos evaluar la sustancia económica de la transacción, y si no hay sustancia económica, como lo establece la norma, seguimos en una fusión, pero si hay sustancia económica, estamos ante una adquisición. Este es un árbol de decisión que hay que hacer en cada transacción, en cada operación que uno concluya, en cada combinación, que uno concluya que hay combinación porque hay una operación, debe hacerse este análisis para poder asegurarnos, porque después ya es simplemente seguir los pasos de cómo se contabiliza. Ok, entonces, ¿cuáles son los indicadores de la esencia económica? Si recuerdan que era el elemento para definir si tengo fusión o no. ¿Cuáles son los elementos que trae la norma con respecto a esta esencia económica? La norma menciona dos elementos fundamentales. El primero es la contraprestación. La contraprestación es como lo que, vamos a decir, se paga o el adquiriente paga, ¿no? El que está obteniendo el control paga o entrega a cambio de lo que está recibiendo. Es decir, si hay algo que se está entregando a cambio de lo que se está recibiendo. Hay que analizarlo para ver si realmente existe ese intercambio o no existe. Y entonces, al momento de definir esa contraprestación, hay que hacer varios análisis. Lo primero es ver que tal vez sí hay una contraprestación, pero realmente no, la razón de esa contraprestación no es para compensar a los, vamos a decir, a los que tenían antes derecho a esos activos, sino es por otro concepto. O sea, no sé,
vamos a ver algunos ejemplos, pero es por cualquier otra razón. Porque contraprestación en este caso sería cuando lo hago, cuando entrego, cuando pago, para compensar al que antes tenía el derecho sobre esos activos, para que, como está renunciando a esos derechos, digamos, se vea compensado de alguna manera. Pero en una transacción, como sabemos, puede haber otras razones. Le estoy pagando para reembolsarle costos que tuvo que incurrir, pero no en esa transacción, pero no necesariamente porque ya no tiene el control o el beneficio de esos derechos. La otra situación que lleva a una fusión es porque aunque algo se paga, no se le paga a quien tenía el derecho sobre esos activos, se le paga a alguien más por otra razón. Pueden ser, entonces, en este caso, digamos, en las partes privadas, puede ser porque se está pagando algún tipo de impuesto, ¿no? Pero no necesariamente es por compensar la pérdida del derecho. Y la otra es pues porque no se le paga a nadie, o sea, no existe ni una entidad o un individuo, no hay una visualización de que alguien tuviera derecho. Esto pasa mucho en el sector público, por ejemplo, casos municipales, o sea, no hay realmente detrás alguien que sea como claramente el beneficiario de los derechos de esos activos. El segundo elemento de la esencia económica se refiere al proceso de toma de decisiones. Entonces, en el sector público, una combinación puede ser impuesta por un tercero sin que ninguna de las partes implicadas esté participando en la toma de decisiones. Y eso también es muy común en el sector público. O sea, puede ser una instrucción que viene desde un gobierno o una instancia más alta o por ley, una toma de decisión en la que se dice, bueno, ahora vamos a integrar estas dos actividades o estas dos operaciones o pasemos esto a este otro y que lo administre. Entonces, cuando es una instrucción en el que las partes involucradas realmente no participan en la decisión, sino que lo tienen que hacer por orden, estamos ante una fusión, porque no hay realmente una esencia económica de transacción. La segunda razón puede ser, bueno, una combinación que está sujeta, por ejemplo, a aprobación de ciudadanos como referendo. En este caso tampoco, obviamente, las partes involucradas tienen mucho que decir, es una decisión de terceros y lo que tienen que hacer es obedecerla, ¿no? Es importante analizar las transacciones porque pudiera ser que haya algún caso de estos en que se dijera, bueno, hay una orden por necesidad del país o del gobierno o lo que sea, pero sí le está dando amplio espacio a las partes a negociar la forma en que van a hacer este proceso. Entonces, podría ser que aunque de forma hay una instrucción de ley, podría ser que al final eso es la formalidad, pero al bajar sí está dando el espacio para que se determinen por parte de las partes cómo hacerlo. Entonces, la norma, y es igual que todas las normas, llama a que se analice profundamente la transacción y los elementos que tiene. Y bueno, la tercera muy importante es, se produce una combinación bajo control común. Este último que están viendo es de los que comento que en el sector privado simplemente no está en la norma. La NIC CP40 precisamente entonces ya deja claro que todos estos elementos que acabamos de ver nos llevan a lo que es fusión y hay todo un capítulo de cómo se contabiliza fusión y si no estamos en esta esencia de fusión, estamos en una adquisición de una operación. Ok. Si llegado el caso, aunque la expectativa es que ya con estos elementos se pueda hacer un análisis bastante, digamos que acertado o bastante profundo, si llegado el caso estos elementos de alguna manera no fueran suficientes, la norma hace un llamado a evaluar las características cualitativas y pensar, ahora lo vamos a ver en la forma de contabilizar, cuál de los dos métodos o cuál clasificación reflejaría muchísimo más transparentemente y fielmente lo que debe mostrar para los usuarios esa transacción. Aquí podemos ver un resumen de ambos enfoques. A mi juicio bastante, bastante visual, porque ayuda a comparar precisamente
digamos, lo que busca cada una de estas metodologías que vamos a ver. En el caso de la primera columna, que es la fusión, que si pues, recuerdan es cuando, por ejemplo, estamos en transacciones de control común, cuando no hay contraprestación. Básicamente son transacciones en las que se considera que lo que estoy tengo operaciones antes y las estoy uniendo, pero hay una continuidad. La adquisición, en cambio, que es todo lo contrario de la fusión, en la adquisición sí hay un adquiriente, ¿no? Hay un valor, una inversión que se está haciendo. Entonces, la primera es la perspectiva de cada una. Desde el punto de vista de la fusión, lo único que se busca mostrar es la perspectiva de esas operaciones que estaban antes, cómo se combinan y cómo se ven combinadas, pero con respecto incluso puede ser hacia el pasado, pero es simplemente operaciones que están ahora juntas. En cambio, la perspectiva de la adquisición es la perspectiva de quien adquiere. O sea, en la contabilidad de la adquisición, la contabilidad que se plantea en la adquisición es una contabilidad para el adquiriente, pero incluso la adquirida podría continuar reportando unas cifras diferentes. Y eso es totalmente, digamos que aceptado y entendido e incluso incentivado porque es yo como inversionista, la perspectiva de la inversión que hice, cómo se ve, ¿no? Al margen de que haya esa inversión, pero y ella reporte sus resultados, es yo como inversionista, cómo veo esa inversión. El segundo elemento es los usuarios de la información. Entonces, en el caso de la fusión, lo que ayuda en el caso de la fusión es a los usuarios a evaluar el rendimiento de esa entidad resultante, pero sobre la base de los activos y pasivos históricos de las operaciones, ¿no? Digamos que combinadas. E incluso podría de alguna manera ser comparado, bueno, si aquí tengo la suma o la combinación por fusión de dos entidades A y B, y antes las tenía separadas, podría ser relativamente fácil el hacer una comparación histórica y decir, bueno, antes si simplemente sumaba A y B tenía esto, en cambio ahora combinadas tienen este resultado, son comparables. Por el contrario, en el caso de la adquisición, todos los activos y pasivos adquiridos son reevaluados, son reconocidos a la fecha en que se hace la inversión, entonces es como un costo nuevo, ¿no? Es un valor de mercado desde el día de la adquisición en adelante. ¿Qué pasa? Que se pierde la historia. Es más enfocado a una expectativa de rendimiento posterior de esa inversión. Ok, el tercer elemento es la base de los valores. En el caso de la fusión, los valores de activos y pasivos combinados se presentan o están en los importes en libros que traían las operaciones antes de esa combinación. A la fecha de fusión se suman, exceptuando algunos ajustes que vamos a ver ahora, pero fundamentalmente es una suma, ¿no? Es el método del interés unificado. Mientras que en el caso de la adquisición, esos activos y pasivos tienen un nuevo valor, porque es el valor del día de la inversión, cuánto pagué por ellos, porque recordemos contraprestación, y va a incluir las expectativas del mercado de, por ejemplo, de que generen flujos futuros. O sea, hay más expectativas hacia futuro porque ocurrió una transacción e inclusive una contraprestación. Entonces se le puso un valor. En la fusión normalmente el tema de valor no es el importante. Y bueno, lo mencioné ya, la capacidad de compararlo con periodos anteriores. En el caso de la adquisición, pues es muy difícil, ¿no? Va a ser muy difícil comparar valores que incluso están a fecha de compra y a valores razonables con periodos anteriores de eso que se adquirió. Vamos a ver algunos ejemplos entonces que creo que son bastante útiles y aquí quiero comentar que estos son solo algunos. Las normas traen un sinnúmero de ejemplos, ayudas, que de verdad que pues, obviamente no va a encontrar uno cada caso idéntico, pero de verdad que lo intentaron. O sea, puedo decir que hay bastantes ejemplos. Ok, en el primer caso que estamos viendo, hay una reorganización de un gobierno local. Se redefinen, vamos a decir, los límites territoriales de unos municipios
Y lo que se hace es que, recortando los límites de 2 municipios, se crea un tercer municipio. Entonces, si vemos acá, la municipalidad A, la municipalidad B, cada una le recortan una, digamos, le cambian su límite territorial y por ende pues, sus operaciones, y ese recorte es contribuido por cada una a una nueva municipalidad que es C. Entonces, antes había A y B en el mapa, ahora hay A, B y C. Ese es el primer caso. Vamos a ver el análisis. Los límites territoriales que se redefinen no fueron por ellos, es por ley, o sea, la ley determinó, una legislación determinó que se iban a cambiar esos límites territoriales. A nivel de operatividad, las municipalidades no son controladas por ningún parlamento ni gobierno central, o sea, realmente son, vamos a decirlo así, independientes, cada una. Y bueno, tenemos una nueva municipalidad que es C. Para el resto de los aspectos y toda la forma de operar, A y B no cambiaron. Las municipalidades permanecieron igual, con sus propios órganos de gobierno y demás. En esta legislación que crea C, se determina que C va a tener su propio gobierno, su propio órgano de gobierno, similar a como lo tienen A y B. No va a depender para nada de A y B, o sea, es totalmente independiente y va a operar bajo, vamos a decir, los mismos lineamientos, pero de forma independiente. Entonces, bueno, claramente estamos ante una combinación porque pues C es una municipalidad como las otras dos, tiene sus insumos, sus procesos, etcétera, etcétera. Es una operación, no es simplemente un conjunto de activos y pasivos. Y viene entonces la pregunta, ¿es fusión o es adquisición? Entonces, en el proceso vamos a evaluar si alguien adquiere el control, ¿no? Ya dijimos, es una operación, ahora vamos a ver si alguna de las partes anteriores adquiere el control. En este caso nos dicen que la municipalidad C tiene un órgano de gobierno independiente, A y B no tienen nada que ver, ningún poder de decisión sobre C, y ninguna está, recordemos que el control, poder de decisión, y ninguna está expuesta o va a tener derecho a los beneficios variables de C. O sea, realmente C va a ser totalmente independiente, ellos lo contribuyeron y se terminó la transacción. Lo que hicieron fue como dividir y entregar. Y definitivamente no tienen el control ni sobre C, ni pueden determinar cómo se hace la entrega. Salió una legislación y ellos tuvieron que seguir. En este caso, estamos ante una fusión. Vamos a ver el 2. Aquí hay dos, es al contrario, hay 2 municipalidades y se van a integrar en una. O sea, existían 2 y se van a entregar en una nueva. Nuevamente, recordemos, ninguna de las municipalidades, digamos que no están controladas por el gobierno central, todo tienen sus disposiciones independientes y esta combinación también fue por disposición de ley, una legislación. Se define un nuevo órgano de gobierno. En este caso no hay ninguna, vamos a decir, herencia o determinación de que alguno de los gobiernos que había antes en alguna de las 2 municipalidades va a pasar a este. Simplemente es un nuevo gobierno para esa municipalidad. Y las anteriores municipalidades que van a desaparecer no tienen ninguna injerencia ni pueden decir nada sobre lo que se está decidiendo. La legislación dijo, así se va a hacer y tienen que seguirlo. Entonces, claramente estamos en una combinación, ¿cierto? Estamos uniendo 2 entidades o 2 operaciones en una nueva y nuevamente nos preguntamos, ¿es fusión o es combinación? Bueno, primero, el poder de decisión, vimos que no tienen ninguna injerencia, tienen un nuevo gobierno y tampoco pues ya van a verse afectados porque de hecho van a desaparecer. Entonces, claramente también es una fusión. Vamos a variarlo un poquito este último. Vamos a imaginarnos que en la ley que la crea sí determina que una de las municipalidades anteriores sea la que asuma el gobierno de esta nueva municipalidad. Es decir, tal cual, el gobierno, digamos, el órgano de gobierno de una de las municipalidades anteriores va a ser tal cual el que siga operando esta municipalidad. Y entonces uno podría decir, entonces pareciera que efectivamente
la municipalidad D es la que está obteniendo el control, porque el gobierno de la D es la que va a operar la nueva municipalidad. Esto es en forma, o sea, este es automáticamente lo que se deforma, pero tenemos que ir a la esencia de esto. Entonces tenemos que mirar si al final efectivamente D pasa, digamos, a controlar todas las operaciones y todo lo demás. Aquí se debe entonces ir a los párrafos que están mencionados de la 9 a la 14 nuevamente para mirar la esencia y ver si efectivamente este control, porque efectivamente pareciera que se obtiene el control, va a llevar a que es una adquisición. Entonces, lo primero es, dentro del control, habla de que haya una controlada, digamos, una controladora y una controlada, que no es el caso, porque D desaparece, o sea, queda una sola entidad. Si va a obtener todos los beneficios económicos, bueno, podría uno decir que sí, porque de alguna manera ahora D pues va a seguir ahí en la nueva municipalidad. Si incluye alguna contraprestación por el derecho que ahora se le está entregando, y la respuesta es no. No había antes nadie que controlara o tuviera derecho sobre esos activos netos, y tampoco hay una contraprestación definida. Y respecto a la toma de decisión, tampoco. O sea, ni hay contraprestación ni toma de decisión porque la decisión la tomó el gobierno y la forma en que se va a hacer la combinación la determina el gobierno. Otra cosa es que le diga usted va a ser quién va a gobernar eso, pero yo decido cómo, yo decido cuándo y a partir de qué momento. Entonces, aunque es verdad que se adquiere el control, porque sí lo adquiere, no hay ni poder de toma de decisiones ni hay contraprestación. Entonces, seguimos en el caso de una fusión. Y el elemento más importante para que se considere que es una fusión es el que no hay una contraprestación. Ojo, parte de lo que busca la norma con todos estos ejemplos es que hay varios elementos y que exista uno solo no es una respuesta automática. Hay que evaluarlos todos y en algunos casos puede pesar más uno que otro. Entonces, acá la norma también llama y dice, bueno, por ejemplo, en este caso lo que pesa es que claramente no hay una contraprestación y el poder de decisión tampoco fue ni siquiera de D. Él no fue el que dijo, sí, yo voy a hacer y lo voy a hacer así. El gobierno le dijo, sí, usted va a seguir después y va a ser el gobierno. Ok. En este caso, que es similar a la anterior, pero sí la que subsiste es una que estaba antes. Es decir, se unen, pero la entidad jurídica o la operación que subsiste es G. Entonces, pareciera que G está como adquiriendo H, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar. Bueno, nuevamente, no estaban en ningún control común antes, ni tenían, digamos que un control arriba de ellas. Fue decidido por legislación, otra vez, o sea, es una orden del gobierno que determina que deben combinarse. Y esa misma ley es la que determina que G va a continuar pues como entidad subsistente y órgano. Las municipalidades no pueden opinar, o sea, G y H no pueden participar o decidir la forma en que se va a dar esta combinación. Entonces, nuevamente estamos en que sí gana el control, porque claramente está ganando el control de las operaciones de la otra municipalidad, pero debemos ir a la esencia de la toma de decisiones y la contraprestación. Estos tres, recordemos, son los elementos de control que se evalúan. Respecto a la esencia de la transacción, nuevamente, no es un acuerdo mutuo, es impuesto. O sea, les dicen, ustedes tienen que hacerlo y no existe ninguna contraprestación. Luego, estamos nuevamente ante una fusión. Todos estos casos hasta ahora han sido fusión. Ya vamos a ver qué pasa con los siguientes. Ok, en este caso hay una reorganización de ministerios y el gobierno central tiene 2 ministerios antes y determina que los va a fusionar y se van a volver un solo ministerio. Ministerio de Comercio, ay, disculpas, ahí se vio, no se ve el nombre, bueno, y Ministerio de Industria. Y entonces ahora van a ser Ministerio de Industria y Comercio. En este caso, el gobierno central controla
a ambos ministerios y aquí claramente hay un control común. O sea, realmente podemos hacer todo el análisis, ver que efectivamente hay una combinación, bueno, eso sí la hay, y pareciera que, bueno, y el Ministerio de Industria es quien va a continuar como, digamos, toda la plataforma del ministerio. El ministro de Industria va a ser el que va a liderar, el gobierno, el órgano de gobierno del Ministerio de Industria va a ser el que va a regir el nuevo ministerio. Entonces pareciera que si hay un control en el que queda manejando, adquiere. Pero nuevamente, están bajo un control común y absolutamente todo ha sido instruido por el gobierno central. Ellos no tienen voz ni voto y al final no hay contraprestación. Entonces, es una fusión. El elemento que probablemente pesa más en este caso, y ya de una vez, control común, de una vez pasamos y decimos, es una fusión. Muy bien, acá hay operaciones que el gobierno también pasa. Entonces, tiene un departamento de educación, tiene un departamento de salud, pasa una operación de uno a otro, están bajo un control común. Gobierno provincial, departamento de salud y lo pasa al departamento de educación. Ok, entonces la operación, digamos que se transfiere desde el departamento de salud al departamento de educación. Este ejemplo trae unos elementos particulares porque le da el control. O sea, efectivamente dice ahora el Departamento de Educación va a tener control sobre estas operaciones y eso implica que efectivamente estuviéramos ante una adquisición. Y hay unos compromisos también de operación, o sea, de ejercer ciertas cosas que ahora va a tener que hacer el Departamento de Educación. Podría llevar a pensar que efectivamente estamos en una combinación, estamos en una adquisición. Sin embargo, no hay toma de decisiones. La controladora fue la que determinó cómo se debía hacer y no hay contraprestación. Nuevamente, estamos en fusión y control común es el elemento más importante. Pasar este. Ok. Acá tenemos uno del gobierno en que hay, vamos a mirar un caso en que sea adquisición para modificar, porque creo que ya con los que hemos visto estamos claros con fusión. En el caso de este, hay, digamos que para efectos de control hay dos grupos de controlados. Uno es el gobierno provincial y el otro es el gobierno central. Y cada uno tiene sus departamentos de servicios sociales. Y el gobierno central, en una, digamos que, reorganización que está haciendo, ha determinado que ciertas funciones van a cambiar y va a trabajar con los gobiernos provinciales para llegar a esos acuerdos en los que ciertas operaciones de servicios de atenciones a los hogares van a pasar de los gobiernos centrales a los gobiernos provinciales. Entonces, esta es una política, digamos, de gobierno general, pero se hace a nivel de negociación, se hace de común acuerdo, se conversa con los gobiernos provinciales apoyan esa política y va a ser sobre una base de negociación de los términos y condiciones en que este cambio se va a dar. La operación de servicios a hogares tiene unos activos que tienen un valor a la fecha en que se esperan transferir. No hay una contraprestación, es decir, el gobierno provincial no debe pagarle nada al gobierno central, pero sí hay un compromiso en el que los gobiernos provinciales se comprometen por 10 años a sostener estas operaciones. Actualmente las operaciones de estas operaciones son deficitarias. No alcanzan con la tarifa que cobran a cubrir todos los costos que implica la operación. Entonces, al adquirir el compromiso del gobierno provincial de mantener esas operaciones por 10 años, implícitamente está comprometiéndose a dar algo, a poner algo
en esa operación. O sea, no necesariamente se lo va a dar al gobierno central, pero sí es un compromiso, una obligación que está adquiriendo. Y después de la transferencia, el gobierno provincial maneja de forma independiente esas operaciones, aunque pues tenga previsto integrarlas de alguna manera al resto de operaciones que tiene, pero claramente en este momento hay una relación de controladora y controlada. Entonces, bueno, hay una combinación, si la hay, pasa esta operación del gobierno central al gobierno provincial y claramente obtiene el control. La respuesta es sí, el gobierno provincial obtiene control, poder sobre las operaciones, exposición a los beneficios variables que se reciban y capacidad de utilizar ese poder para afectar la naturaleza o el importe de esos beneficios o no. Entonces, la conclusión es que sí tiene el control ahora el gobierno provincial y luego tiene que ir a la parte de la esencia económica de la combinación. Entonces, lo primero es que como resultado de esta transacción, hay una relación ahora de controlador y controlada, y la respuesta es sí. Cuando hay esta relación resultante, es de las primeras que dice, bueno, esto no es una fusión, porque efectivamente ahora tengo una relación controladora-controlada. No hay contraprestación, ya lo dijimos, pero sí hay un compromiso digamos, de hacer y de invertir que tiene un valor, que se debe valorizar. Y esto es fundamental, esto es ir a la esencia de las transacciones, porque si nos quedamos en la forma y decimos, no, ellos no pagaron nada, bueno, pero hay que ir y entender qué compromisos se están adquiriendo, porque esos compromisos pueden ser la contraprestación. Entonces, en este caso, se hace un ejercicio y se dice, sí, realmente lo que voy a tener, el gobierno provincial va a tener que colocar para poder cumplir con esos 10 años, como está la operación deficitaria, equivale más o menos a los activos que recibió. Entonces, estamos ante una contraprestación clara. Y luego el proceso de toma de decisiones, el gobierno dispuso que era, pues, o sea, de común acuerdo y voluntario. Entonces, en este caso, estamos en una adquisición, ya no estamos en una fusión. Ok, vamos a hacer una variante. Supongamos que sí le obligan a cubrir los 10 años, pero realmente la operación J es sostenible, autosostenible. O sea, el compromiso de los 10 años o la obligación de mantener la operación en los 10 años es una obligación, pero no necesariamente le va a generar, digamos que más pasivos. ¿Cambia esto en algo la conclusión? Y bueno, la respuesta es que no. Lo que pasa es que está en condiciones más favorables, pues probablemente no le va a costar tanto o no le va a costar mucho, pero sigue habiendo una obligación que está asumiendo a cambio de. Entonces hay algo a cambio que tiene que dar o comprometerse para poder recibir esos activos. Entonces seguimos frente a una adquisición. Muy bien, en este caso, nuevamente hay una entidad comercial entre los niveles de gobierno federal y provincial. Y lo mismo, se traslada de uno a otro. Es una negociación, se paga una contraprestación, hay un control que se obtiene y entonces se evalúa que hay una relación controladora y controlada y que sí hay una esencia comercial, es una adquisición. Bien. Nuevamente, una compra de una operación del sector privado. También, todos estos son ejemplos que están en la norma y que de verdad son muy útiles para mostrar esto. Vamos a ver la contabilidad de fusiones. No sé, Ingrid, ¿cómo estamos de tiempo? Sí, creo que justo son las 10:02. Podríamos dar los 5 minutos, si te parece, y volvemos a las 17 para Perfecto, que puedan para tomar la empezar pausa con activa. contabilidad. Sí, Perfecto. nada más que por favor, como siempre, les recuerdo a Francini que no se desconecten, nada más muteen o bajen el volumen y regresamos a las 17. Perfecto. Gracias. Gracias.
Listo, ya pasaron los 5 minutos, Carmen. Si gustas, retomamos. Bueno, gracias. Vamos a continuar entonces con la contabilidad de fusiones y luego la de las adquisiciones. Bueno, lo primero que la norma establece es que cuando estamos ante una fusión, el método para contabilizarla se llama el método de la unión de intereses. Los pasos para hacer esta contabilización son 4. El primero es identificar a lo que se llama la entidad resultante, que si recuerdan ya la habíamos visto en las definiciones, y va a ser, digamos, aquella que va a quedar después de hacer efectivamente esa combinación. Lo segundo es determinar la fecha de la fusión, que suena muy sencillo, pero también a veces hay que tener cuidado en este elemento porque puede haber situaciones dentro de la transacción que compliquen o puedan arriesgar el definir exactamente eso. Lo tercero es cuáles son las políticas o cuál va a ser la metodología para el reconocimiento y la medición de los activos recibidos, pasivos asumidos y, bueno, cualquier participación no controladora que exista en las operaciones que se van a combinar. Y finalmente, el reconocimiento y la medición de los componentes de los activos netos o del patrimonio, según sea el caso, u otros ajustes que haya en la fusión. Entonces, vamos a mirar cada uno de estos. Lo primero es que en la fusión tiene que haber claramente una entidad resultante. O sea, hay que definir quién es esa entidad resultante para, digamos, que poder saber exactamente también cómo va a ser el proceso, ¿no? Y como dijimos, es aquella o es la entidad que resulta de ese proceso, ¿no? Debe ser identificada como la entidad reportante. Puede ser que obtiene el control, que dijimos que a veces se obtiene el control, a veces no, pero al final es la que queda. Respecto a la fecha de fusión, pues la fecha de fusión es aquella en la que se obtiene el control de las operaciones que se van a combinar. Y normalmente puede ser la fecha en que se reciben esos activos y pasivos, pero también es posible que no necesariamente todos los derechos legales a esos activos o pasivos o esa responsabilidad legal lleguen al tiempo. Entonces, hay circunstancias que pueden hacer que haya diferentes fechas, ¿no? Sujetas, por ejemplo, a aprobaciones formales, a condicionantes que se den eventos para que se complete esa transferencia. Entonces, la entidad tiene que evaluar todos los hechos y circunstancias alrededor de la transacción para poder determinar cuál es la fecha, porque al final esa es la fecha también que determina la medición, ¿no? Ya lo vamos a ver. El tercer elemento es cómo se reconocen y miden los activos pasivos asumidos y por cualquier participación no controladora que haya en la operación. Entonces, vamos a ver primero el principio de reconocimiento. Las normas, acuérdense que nos hablan siempre de reconocer, medir, medición posterior y reportar. Entonces, el principio de reconocimiento lo que dice es que en la fecha de fusión, que sea la fecha efectiva, la entidad va a reconocer los activos, pasivos y participaciones no controladoras que se están reconociendo o que están reconocidas en los estados financieros o en los libros de las operaciones que se están combinando. Si volvemos a los ejemplos que vimos antes, en los de los municipios y demás, se van a reconocer esos activos y pasivos que están reconocidos en esas entidades, ¿no? O en esas aportadoras, ¿ok? El objetivo no es reconocer activos que no están reconocidos o dejar de reconocer, es reconocer lo que está reconocido ya en las entidades que están contribuyendo o que están entregando. El segundo es las condiciones para el reconocimiento. Y uno de los elementos más importantes es y es que las transacciones entre las operaciones que se combinan se eliminan al momento de estar preparando esta entidad resultante, ¿no? Si hay transacciones recíprocas, si una entidad tiene una cuenta por cobrar, la otra una cuenta por pagar, deben ser eliminadas para poder combinarse efectivamente. Hay unas excepciones, pero ya las vamos a ver, son muy, muy específicas. Algo importante, por ejemplo, en el momento de los activos, porque tiene que hacer esta claridad que son los activos reconocidos, ¿no? Y las políticas de reconocimiento.
estos activos y pasivos tienen que cumplir a la fecha de fusión la definición de activo y pasivo que tiene el marco conceptual para la información financiera de propósito general de las normas del sector público. ¿Y por qué lo digo? Porque es normal en los procesos de las entidades que en algún momento haya algunos registros, algunos pasivos, por ejemplo, estimados, para tal vez algo que se va a incurrir, pero si no constituyen realmente una obligación cierta o confirmada, no pueden entrar a ser parte de la aplicación del método de unión de interés modificado. El tercer elemento es la clasificación o designación de esos activos y pasivos. Y bueno, lo importante es que se clasifican o designan tal cual como vienen en las entidades que se están combinando. No pueden surgir nuevas clasificaciones o designaciones diferentes en ese reconocimiento inicial de la entidad resultante, ¿no? Nuevamente hay unas excepciones, pero esas las vamos a ver muy específicamente. Y luego el principio de medición. Entonces, ¿cuál es el principio de medición? Los activos y pasivos, tal como están en las entidades combinadas, se deben medir, pasan a la entidad, digamos, resultante a la fecha de la fusión. ¿Ok? En la entidad resultante se deberán hacer ajustes a esos activos y pasivos en la medida en que se requiera para cumplir con políticas contables consistentes en la entidad resultante. O sea, si recordamos, por ejemplo, y en el caso de consolidación se vio, tienen que ser políticas contables consistentes. Aunque pues todas sean NIC SP, puede ser que haya alguna alternativa de tratamiento contable y entonces una entidad venía tratándolo de una manera y otro pues, de otra alternativa. Entonces, hay que tomar esas mediciones, pero hay que hacer ajustes para asegurar que al final lo que estamos combinando cumpla con una política contable consistente. Y luego, por supuesto, si hay participaciones no controladoras, también deben traerse como están en los libros de las entidades combinadas y también deben ser sujetos a los ajustes de aplicar para tener unas políticas contables consistentes. Muy bien, existen, como les mencioné, algunas excepciones a esto que acabo de comentar, que es el proceso de contabilización de la fusión, que recordamos son el identificar todos los activos y pasivos como están reconocidos, el eliminar las transacciones recíprocas que existan para poder combinar, el hacer los ajustes, bueno, traer la medición como está y hacer los ajustes para conformar con políticas contables. Todo este proceso se hace en general para todas las cuentas o todos los elementos que se están combinando con las siguientes excepciones. El primero es la excepción al reconocimiento que dan licencias y derechos similares. Puede ser que dos entidades que se están combinando hayan tenido entre esas transacciones recíprocas anteriores un otorgamiento, por ejemplo, de licencia, que una de las que se está combinando le otorgó una licencia a otra que se está combinando también y esta otra efectivamente lo tiene como un activo intangible. Bajo los principios que acabo de comentar, esto se debería pues eliminar para efectos de la combinación, pero este párrafo de la NIC SP40 establece una excepción en la que determina que este intangible se debe mantener en los libros de la entidad resultante y ser amortizado por el periodo legal o según lo que era el acuerdo original, mantenerlo y amortizarlo. Entonces no se elimina, es una excepción a la eliminación de transacciones recíprocas. Y la otra excepción se refiere al reconocimiento y medición inicial, que si bien ambas las entidades o las que sea que se van a combinar pueden traer obligaciones y pasivos fiscales y puede ser que parte de la estructura de esta combinación traiga algunos beneficios como que se les vayan a condonar importes de impuestos, por ejemplo. En estos casos, efectivamente, entonces, no tendrían que hacer el reconocimiento de esos saldos de impuestos, a pesar que sí están en las entidades combinadas, previo a la combinación. Pero al existir este beneficio tributario, no tendrían que ser incluidas en la entidad resultante. Y finalmente está el tema de los beneficios a empleados, en que la entidad resultante tiene que hacer un análisis
para asegurarse que cumpla con la NIC SP 39. Creo que ya la vimos ayer. Como la vimos ayer. Algo importante es que en el caso de la fusión, que es esta unión de intereses, no hay lugar a una plusvalía, crédito mercantil o goodwill. El reconocimiento de los activos, de los pasivos y la participación no controladora, conforme al proceso que mencioné, puede dar lugar a algún impacto, el cual debe ser reconocido en los activos netos o patrimonio conforme reporte la entidad resultante. Entonces, dentro de esos activos netos o patrimonio, los ajustes que puede haber pueden ser eliminación de transacciones entre las entidades que se combinan. Puede haber un impacto porque puede ser que la medición haya sido diferente. Si una entidad, por ejemplo, tenía un préstamo con otra y digamos que la que otorgó el préstamo había evaluado que había algún riesgo de cobrabilidad, puede ser que tuviera alguna provisión, mientras que quien recibió el préstamo pues tiene registrada la deuda. Entonces, o puede estar esa deuda al costo amortizado. Entonces, no necesariamente al momento de hacer la combinación y eliminar, los impactos van a ser cero. Entonces, cualquier ajuste de estos iría a los activos netos o patrimonio. Los ajustes también que se hagan para cumplir con políticas contables, para poder alinear las políticas contables de las entidades combinadas, irían también ahí. Y finalmente las excepciones que estamos mencionando de reconocimiento. Y bueno, la presentación de estos ajustes puede ser con un único saldo o podría ser con componentes, digamos que separados para mantener el control, según lo prefiera la entidad. Ok, si la entidad resultante es una entidad, perdón. Adelante. Si la entidad resultante es una entidad nueva, en estos primeros estados financieros que va a presentar, pues deberá incluir un estado de situación financiera de apertura, ¿no? A la fecha en que se da esta combinación, fusión, indicando y revelando obviamente los elementos que la originaron y a la fecha de presentación su estado de situación financiera, el estado de rendimiento financiero para el periodo, pues desde la fusión o desde que se originó hasta la fecha, un estado de cambios en los activos netos o patrimonio, nuevamente desde la fecha hasta la presentación e incluyendo los ajustes que mencionamos, el de flujos de efectivo y bueno, si la entidad pone a disposición pública, pues un presupuesto aprobado, también la comparación de ese presupuesto con los importes reales y las notas en que se expliquen todos estos pues, procesos que dieron lugar. Si no es una entidad nueva y ya existía, pues lo importante va a ser las divulgaciones en donde incluya esta transacción, ¿no? Que ocurrió, los importes que la originaron y los ajustes que se hicieron, tanto para eliminar transacciones entre recíprocas como los componentes para políticas contables. Lo importante es que la información que se revele no se perciba como una revelación de cumplimiento, sino siempre con un enfoque que asegure que los usuarios de los estados financieros puedan evaluar y entender el efecto financiero de esa fusión que ocurrió. Hasta aquí entonces vimos lo que es la contabilidad de fusiones. Algunos elementos adicionales, por ejemplo, son, en la fusión puede haber costos relacionados con la misma fusión, ¿no? Legales, consultorías, asesores, etcétera, etcétera, valoraciones. Estos costos, en términos generales, se deben reconocer como gastos en el periodo en que se incurren, a excepción de los costos que tienen que ver con emisiones de deuda o títulos de patrimonio para la transacción, los cuales se miden de acuerdo conforme a NIC SP 28, la norma de instrumentos financieros. Una vez hecha la combinación, pues las contabilizaciones subsecuentes seguirán lo que determinen, obviamente, las normas en cada uno de los casos. Vamos a pasar entonces a la contabilización de las adquisiciones, que es totalmente diferente. Bueno, el método
en el anterior, si recuerdan, hablamos del método de unión de intereses. En este caso es método de adquisición, de contabilidad de adquisición. Nuevamente hay que identificar un adquiriente, hay que determinar la fecha, también muy importante, y reconocimiento y medición. Los 4 elementos, digamos que son similares o iguales a los anteriores, a excepción el último que habla de la medición de la plusvalía, que como dijimos en la fusión no hay pie a un reconocimiento de plusvalía. Ok, vamos con la identificación del adquiriente. Siempre en una adquisición hay que identificar quién es el adquiriente y es la parte que obtiene el control de las operaciones que se están adquiriendo. Es importante hacer ese análisis porque a veces tampoco es tan obvio. Puede ser que en la mayoría de las veces, pero podría haber algunas inquietudes según la transacción. La segunda es la fecha, que similar a lo que hablamos en fusión, puede haber retos que tienen que ver con algunos de los elementos de la transacción, en que estén sujetos a que se cumplan ciertas condiciones. Por ejemplo, puede haber una fecha de cierre específica, digamos, una aprobación y demás, y eso puede ser antes o después de lo que se considera la fecha en que se entrega el control de las operaciones. Bueno, el principio de reconocimiento, vamos a pasar al elemento del principio de reconocimiento. Entonces, el principio de reconocimiento lo que dice es que en la fecha de adquisición, pues la adquiriente reconoce, recordemos que aquí ya estamos hablando es en la adquiriente, ¿no? Cómo se reconocen los activos y pasivos identificables, pasivos adquiridos y pasivos asumidos, así como cualquier participación no controladora identificable, ¿no? ¿Y cómo se reconocen? Bueno, se hace una identificación y se hace una medición con valor razonable. Lo importante es nuevamente que los activos y pasivos identificables tienen que ser activos y pasivos conforme al marco conceptual, es decir, que cumplan con los requerimientos de ser activos y pasivos, y pueden ser activos y pasivos que no estaban previamente reconocidos por la adquirida, en este caso. O sea, puede haber incluso reconocimiento de intangibles no reconocidos y entonces se deben reconocer. No son, nuevamente, pasivos que estén, por ejemplo, estimándose que la entidad tal vez va a incurrir, pero que no tienen una definición. Digamos, una entidad está contemplando la posibilidad de hacer unos cambios futuros, terminar el empleo de algunos trabajadores, reubicarlos, pero no, esos pasivos que estén relacionados no forman parte en este momento de la adquisición, entonces no se reconocen como parte de la combinación de operaciones. También obviamente se deben clasificar los activos y pasivos adquiridos conforme sean, digamos, los requerimientos de las demás NIC SP. O sea, hay que hacer un barrido de todas las NIC SP y de los elementos identificados en la operación para determinar cuáles son. Puede haber acuerdos vinculantes, puede haber beneficios, digamos, con clientes, listas de clientes. O sea, hay una serie de elementos intangibles que no necesariamente están reconocidos ya previo a la adquisición, pero que como resultado de la adquisición deben ser evaluados e identificados y medidos. Ok, el principio de medición establece que en el caso contrario a lo que vimos, si recuerdan en la fusión, es al costo que traen en las entidades combinadas, bajo la adquisición, los activos y pasivos se evalúan a su valor de mercado, valor razonable a la fecha de adquisición. Entonces, deben ser determinados a un valor razonable y ese va a ser su nuevo, vamos a decir, costo de adquisición. Algunas de las excepciones que trae la norma a la valoración a valor razonable están aquí listadas y es importante cuando se revisan, digamos, cuando se está haciendo un proceso de estos, hacer una lista de chequeo para asegurarse que están siendo contemplados. El primero es
los pasivos contingentes. Entonces, un pasivo contingente se refiere a un pasivo que debe ser asumido en una adquisición en el momento en que se transfiere la contraprestación, y se reconoce si efectivamente es una obligación presente que surge de sucesos pasados. Si realmente está sujeto a condiciones futuras que no son conocidas en este momento, no sería reconocido. En el caso de los impuestos a las ganancias, también similar al anterior, si en una adquisición va a haber alguna condonación de impuestos por parte de las administraciones tributarias, impuestos que no van a aplicar, entonces no deben ser incluidos en la adquisición, y todas las demás partidas tributarias sí deben ser medidas y reconocidas conforme a lo determinen pues, la administración tributaria. Bueno, el resto de los ingresos de tributación sí deberán seguir con lo establecido por la NIC SP 23. Los beneficios a los empleados tendrán que ser medidos conforme a NIC SP 39, y un activo de indemnización solo será reconocido conforme sea reconocido el elemento de estado financiero que genera esta indemnización. Es decir, si, vamos a poner un ejemplo, como parte de la adquisición, quien vende, el vendedor o quien entrega el derecho de los activos, le da una garantía al comprador, al adquiriente, y le dice, por ejemplo, existe una contingencia, pero si la contingencia se materializa y usted termina enfrentando, no sé, que tiene que pagar una multa superior a X, el exceso sobre ese X, yo se lo voy a devolver. En este caso estamos ante un activo de indemnización en el que el adquiriente está recibiendo, vámoslo así decir, un derecho por parte del vendedor o de quien está entregando los derechos de la adquisición, y entonces se va a valorar conforme sea valorado lo que lo origina. Si la contingencia que lo origina está siendo reconocida, los criterios que se estén utilizando para reconocerla, igualmente se va a reconocer este activo por indemnización para que haya una consistencia en su reconocimiento. Muy bien. Una vez reconocidos todos estos activos y pasivos, el proceso es que la entidad tiene que reconocer la plusvalía o crédito mercantil. Y este es igual a la suma de la contraprestación transferida, cualquier participación no controladora en la operación, o, bueno, en caso de si es una adquisición en etapas, digamos, lo que era el valor razonable en etapas anteriores, y el neto de los importes en la fecha de adquisición de activos y pasivos. Esa diferencia se debe reconocer como una plusvalía. Pueden existir situaciones en el sector público, en el sector privado también, en que haya una compra en términos muy ventajosos. Lo hemos visto en los mercados por alguna u otra razón. Esto quiere decir que la contraprestación que se entrega es muchísimo menor al valor que tienen los activos y pasivos recibidos, al valor de la operación. Eso ocurre más de lo que uno cree, y en este caso la entidad, la adquiriente, va a reconocer una ganancia en superávit o un déficit en la fecha de la adquisición, pero antes de hacerlo, la norma hace un llamado a que se debe volver a revisar todo el proceso para estar doblemente seguro de los valores, de los activos identificados, de los valores determinados, para finalmente reconocer esta ganancia en una transacción o compra en términos ventajosos. También algo que no, sí no es muy común verlo en el sector privado o nada, es aquella adquisición que se hace sin contraprestación, sin que haya una transferencia de contraprestación. Y en el sector, pues, digamos que público se puede dar por diversas razones. Puede ser, digamos que una incautación no compensada, o sea, que haya una nacionalización forzosa, o por ejemplo un donante
efectivamente hay la donación de alguna operación al gobierno sin ninguna contraprestación, un legado, o una operación que al final tiene pasivos netos. O sea, el neto es una, digamos que posición negativa, y que en estos casos nosotros en los gobiernos también muchos se llaman rescates, ¿no? Cuando hay ayudas o rescates a ciertas operaciones para ayudar a la economía del país. Esta no es muy diferente al final, aunque no haya contraprestación, no es muy diferente al anterior de ventajoso. O sea, el hecho de que el valor neto de la operación sea mucho mayor que lo que hay que entregar, digamos que puede ocurrir, y más en el sector público, y se debe efectivamente contabilizar el efecto neto como una ganancia o una pérdida. Lo que sí es que no se reconoce plusvalía. O sea, cuando no hay contraprestación, no hay pie a reconocer una plusvalía. Este es por etapas, no hay, digamos que acá simplemente es que hay que tener en cuenta que si hubo una adquisición por etapas, hay que tener en cuenta la valoración y actualizarla en las etapas siguientes para su contabilización. Ok, vamos a mirar algo de la información a revelar, que es muy importante. Nuevamente, el fundamento de las revelaciones es aquello que permita a los usuarios de los estados financieros en una adquisición entender las condiciones, el adquiriente, la contraprestación y la negociación. Algo que es importante y tal vez no lo mencioné es que la norma permite un periodo de medición tanto para la fusión como para la adquisición, porque reconoce que puede tomar un tiempo, ¿no? Desde la fecha en que ocurre, puede tomar un tiempo completar, ya sea, por ejemplo, la alineación de políticas contables o en el caso de una adquisición, la valoración a valor razonable. Entonces, la norma da un periodo hasta de 1 año posterior a la fecha de la combinación para completarlo, pero siempre con las cifras, digamos, tiene que seguir la medición a la fecha en que se dio la transacción, ¿no? Entonces, por eso puede ser que haya revelaciones durante incluso 2 periodos subsecuentes. Vamos a ver algún ejemplo sobre esto. Que en este caso hay una adquisición al 30 de septiembre del 2007 y como resultado de esta adquisición, efectivamente el adquiriente tiene que conseguir una valoración de un activo. La valoración se ha demorado y al cierre del 31 de diciembre de un activo de propiedad, planta y equipo. Y al cierre del 31 de diciembre, pues la entidad no tiene todavía esa valoración, entonces digamos que no tiene las cifras definitivas. Por lo tanto, la entidad puede registrar un valor provisional, o sea, hacer un registro que se entiende provisional, y es importante que eso sea revelado ampliamente en los estados financieros, que las cifras son provisionales, que la transacción ocurrió en septiembre y que las valoraciones están en proceso. En este caso, por ejemplo, en particular, la entidad reconoció un valor provisional de 30.000 unidades monetarias. Finalmente, el activo tiene una vida útil restante a la fecha de la adquisición de 5 años. Finalmente, durante el año 2008, recibe esa evaluación y le dicen que el valor razonable es 40.000, no es 30.000. Entonces, durante el 2008, o en los estados financieros del 2008, la adquiriente tiene que modificar retroactivamente los estados financieros comparativos del 2007 de la siguiente manera. Lo primero es que el valor del activo debe ser aumentado en 9.500. ¿Por qué 9.500? Porque inicialmente dijo que el valor era 30 y terminó siendo 40. Tenemos una diferencia de 10.000. Pero si se hubiera registrado en septiembre del 2007, hubiera sido sujeto a depreciación por lo menos, o sea, los 3 meses, ¿no? Octubre, noviembre y diciembre, que fue el cierre. Entonces, tiene que reconocer la depreciación de esos 3 meses, que son 500 unidades monetarias. Esto es 10.000 menos las 500, da los 9.500. La plusvalía cambia porque ahora tengo un valor mayor de activo al que apliqué, realmente es mayor, entonces la plusvalía es menor y el gasto de depreciación del año anterior debe también modificarse.
y es importante revelar todo esto en los estados financieros. Esto es una práctica muy común, en el sector privado es muy común, o sea, los estados financieros de las entidades, cuando hay adquisiciones, revelan esto porque muchas transacciones se ocurren en noviembre, diciembre, definitivamente no hay tiempo de hacer todas estas valoraciones para tener un cierre y el objetivo no es cambiar fechas de cierre o demorar un año más en emitir estados financieros, entonces las normas permiten esto. Ok, este es un ejemplo también que quiero compartir con ustedes de, lo mencioné, por ejemplo, cuando hay condonaciones de impuestos en una fusión. Entonces, el 1 de enero se forma una entidad resultante porque se fusionan dos entidades del sector público que son OCA y OCB. Y esta es una combinación que es fusión porque fue dirigida por el Gobierno Nacional. Y el Gobierno Nacional dispuso que parte del incentivo para que se hiciera esta combinación era condonar el pasivo fiscal de la entidad resultante como parte de los términos de la fusión. Vamos a suponer que las dos entidades combinadas tienen políticas contables iguales, entonces no se requieren ajustes a sus activos y pasivos identificados en la fecha de fusión. Y no existen importes pendientes o transacciones recíprocas entre ambas entidades. Entonces, al 1 de enero, que es la fecha de la fusión, la entidad resultante va a reconocer sus activos y pasivos en sus respectivos estados financieros así. Ok, entonces acá está una de las entidades, acá está la otra. Estos son los elementos de sus estados financieros, cada una, ¿no? Y lo que hace es, como dijimos, no hay que alinearla en caso de que hubiera una política que alinear, pues, habría que hacerlo antes de sumar, ¿no? Tocaría revisar que cada elemento efectivamente tenga la misma política contable. De no ser así, habría que hacer acá un proceso anterior de ajustar cualquier cuenta que deba ser alineada en política contable. Asumiendo las mismas políticas contables, simplemente se suman las cuentas, porque además tampoco hay transacciones recíprocas, y entonces esta es la entidad resultante inicial. Pero como finalmente el Ministerio de Hacienda dijo que iba a condonar el pasivo fiscal de la entidad resultante, no de estas dos, sino de la entidad resultante, entonces acá se presenta la entidad resultante ajustada, en donde el pasivo fiscal es dado de baja. Y acá vemos 0, y el impacto total activo neto patrimonio se ve reflejado acá, cambiando en 379. Esto al 1 de enero es, vamos a decirlo así, el estado de situación financiera de la entidad resultante de una fusión con condonación de una deuda tributaria como incentivo a esa fusión. Muy bien. Las estipulaciones de la NIC-SP es que se aplicará prospectivamente a las combinaciones del sector público a partir del 1 del 2019. Esto es también muy importante porque en el momento en que se inicie la implementación de esta norma, ustedes vieron, es compleja, entonces sería bastante difícil devolverse o tratar de remedir o evaluar transacciones en el pasado ya ocurridas. Esto es un alivio que busca que sea prospectivo, pero sí es importante analizarla y trabajar en esta norma desde ya identificando posibles transacciones similares o expectativas de transacciones que pudieran plantear un reto en la implementación de esta norma. Algo también importante es que en la fecha en que se implemente puede haber en los estados financieros de las entidades, vamos a decirlo así, rezagos o elementos que vienen de transacciones anteriores. La norma contempla algunos párrafos para dar esos alivios de, por ejemplo, que, digamos, si hay saldos que están relacionados con contraprestaciones o con compensaciones por combinaciones ya ocurridas, pues no deben ser revisados. O si existe una plusvalía, esa plusvalía se mantiene, no es necesario volver a revisarla, digamos, a la luz de si hubiera sido originada o registrada o no. Pero sí es importante hacer un análisis de qué tipo de elementos en los estados financieros podrían estar sujetos a esta norma a partir de ahora. Voy a hacer un alto y no sé si tenemos preguntas, Ingrid. Sí, te confirmo
teníamos dos. Una era una consulta acerca de que si podíamos dar ejemplos específicos de lo que estabas conversando, ¿verdad? Pero fue justo antes de que dieras los diagramas de qué era adquisición y fusión y demás. Entonces, esa entendería que por ahí estaríamos bien. A no ser de que del ejemplo tuviesen igual una duda, igual lo pueden comentar para poderlo ampliar. Y tenemos una consulta de Nomer que dice que en Costa Rica existe el sector municipal, que son 90 municipalidades y 6 consejos de distrito. Que si en el criterio respecto a lo expuesto de los ejemplos, se podría considerar algún tipo de fusión o combinación. Bueno, los ejemplos realmente los traje de la norma. Habría que analizar si las condiciones en Costa Rica, y no tengo todo el conocimiento, pero obviamente eso habría que analizarlo, si las condiciones son, digamos, tal cual, ¿no? Nuevamente volvamos a la esencia. Entonces, habría que entender cuál es el funcionamiento del municipio, de la municipalidad. Es un funcionamiento independiente en términos generales, donde realmente no la controla otro, digamos, ente, ¿no? Arriba, y entonces las transacciones o lo que ocurran entre ellas, o sea, no están consideradas control común. Las municipalidades, o si las municipalidades entran a consolidar en la definición, debemos volver a la definición que se esté haciendo para consolidación. Y si en las definiciones de consolidación y control común, ahí habría el primer elemento. Si hay control común, ya de una vez les diría cualquier transacción sería fusión. Eso es lo primero. Si no llega a haber control común, es donde puedes entrar a evaluar si hay una sustancia económica de que no sea una fusión, sino una adquisición. De acuerdo. Luego tenemos es un comentario, más que todo no es una consulta, porque de una persona anónima nos dice que como ejemplo, en Río Cuarto hace poco se hizo un nuevo municipio. Lo que no se amplió más, ¿verdad? Entonces no sé si de pronto sí cumplía algunas de las condiciones que estabas comentando y pues por ende se hace mención al ejemplo como tal. Me parece interesante ese, porque fíjate que en uno de los ejemplos lo vimos en donde se crea uno nuevo y la única forma es que alguien tuvo que contribuir, ¿no? Alguien tuvo que ceder o entregar para ese nuevo, ¿no? Y si ese nuevo surge como un independiente de quienes le entregaron, entonces realmente no hay en principio control. Pero si todo se determina como una orden, digamos, nadie está recibiendo. Entonces hay que analizar paso a paso, como mencioné, para poder identificarlo. Correcto. Y por último tenemos una que acaba de ingresar, que dice que si por favor podemos dar un ejemplo de Costa Rica, ¿verdad? Sin embargo, como bien lo mencionas, pues según las condiciones en las que se hayan hecho las transacciones y demás, por ejemplo, incluso con este municipio, pues habría que tener todos los insumos para poder analizar y como tal dar sí, la verdad es que, sentado. exacto, sí, yo traté de traer ejemplos, pero si digamos, quieren comentar alguno específico que haya, bien podríamos hacer un ensayo de un poco decir las condiciones. Nuevamente, el primer paso es que sea operación, ¿no? O sea, que una entidad le pase a otra activos, ¿no? Por ejemplo, digamos, en el sector salud, si le van a entregar, no sé, toda una bodega llena de equipos médicos, ¿no? Pero si realmente estás entregando un hospital con todo su funcionamiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podrías entregar el hospital así no vaya, digamos, los empleados. Podrías pensar que entregas el hospital, tiene ya todos los permisos de funcionamiento, tiene, digamos que también incluso hasta los, vamos a decir, usuarios, la red de usuarios y los equipos y demás, entonces estás en una operación. Entonces, lo primero es asegurar que estemos claros con eso. Una vez que esté eso, el siguiente paso es entonces sí efectivamente determinar si es fusión y combinación, o adquisición. Y diría que si bien es cierto que gran parte de lo que es gobierno probablemente sea fusión, tocaría mirar ciertas particularidades a ver si podría ser una adquisición. De acuerdo, y de momento no tenemos más consultas. Entonces, bueno, de todas maneras, con muchísimo gusto, la verdad que podemos ver cualquiera, entiendo que tienen todos nuestros contactos y estamos a la orden
para asistirlos, ¿no? Correcto. Francini. Sí. Te cedemos la palabra. De acuerdo, entonces vamos a ver. Les agradecemos a ustedes, de verdad que estos días sus intervenciones, han sido muy valiosas para todos. Les agradecemos, bueno, voy a Carmen, a Ingrid por sus aportes en este día. Igual como en las demás charlas anteriores que hemos contado con Camila, con Evelyn, con Kenly, y no sé si se me va algún nombre más, pero les agradecemos de verdad. Antes de finalizar, vamos a brindarle la palabra a don Jesús, quien les va a decir unas últimas palabras, ya finalizando este ciclo de charlas que hemos estado dando junto con ustedes y la Contabilidad Nacional. Adelante, don Jesús. Bueno, reiterarles el agradecimiento por la participación. La Contabilidad Nacional ha realizado un esfuerzo enorme con respecto al proceso de implementación. Ustedes van a ver a partir bueno, ya lo están viendo en varios correos que están recibiendo con la comisión, cómo vamos a tratar las consultas técnicas, viene cómo vamos a tratar los transitorios, las brechas, cómo va a ser el cierre el 1 de enero del 2023. O sea, tenemos una estrategia totalmente establecida para el proceso de implementación de NIC-CP, entendiendo que esto es un beneficio para el país. Sabemos que esto conlleva mayor trabajo para todos, pero en una situación como la que se vive en el mundo y en este caso en Costa Rica, estas son las alternativas inteligentes que tiene que tomar decisiones Costa Rica y adoptar las normas, porque esto le va a permitir a cada una de las instituciones nutrirse de información para la toma de decisión. Si bien es cierto, hoy vimos esta norma, muchos dirán, es que eso tal vez no me interesa o tal vez no es no incumbe a mi representada. Aquí les hago la acotación de que la NIC-CP es sistemático, una norma depende de la otra, o sea, no puedes ver una norma de manera individual y pensar eso me corresponde o eso no me corresponde. Como contadores tenemos que armonizar la NIC-CP como un sistema y detrás de ese sistema de NIC-CP no podemos obviar por ningún momento las mamás, y las mamás son las NIF. O sea, esto conlleva para nosotros un estudio muy grande. Esto no se logra en una charla, en una sesión de capacitación. Esto va a conllevar mucho trabajo. Esto por lo menos nos va a llevar 3 años en estar día a día con las normas. Y todos los que asumimos una profesión como contabilidad y finanzas, lo que les puedo decir es que esto es lo que nos va a dar de comer. O sea, esto no es ni siquiera una decisión opcional de decir, bueno, voy a ver o voy a tratar. No, si somos contadores y financistas, esto es sí o sí, es parte de nuestra cultura profesional y debemos entender lo que, si bien es cierto, nos sirve para nuestras instituciones, también para nuestro perfil profesional, porque si hoy estoy en una institución pública, tal vez en la administración central, y mañana paso al sector municipal o a las descentralizadas, pues la conceptualización de NIC-CP tiene que prevalecer. Entonces, lo que está tratando de hacer aquí Contabilidad Nacional es empoderar los estados financieros, entender que si bien es cierto el presupuesto es muy importante, la contabilidad tal vez en un momento dado no se le dio el soporte necesario y con la NIC-CP es un resurgimiento y es un posicionamiento de estados financieros hacia el futuro, en donde la rendición de cuentas y la toma de decisión financiera va a depender de ellos. Entonces, esa es la visión que tiene en este momento la Contabilidad Nacional hacia el futuro.
Yo le doy gracias al CIF. El CIF es un centro de investigación y de capacitación que tiene el Ministerio de Hacienda. Pues dichosamente lo tenemos y da estas alternativas. Vamos a tener una coordinación muy fuerte con el CIF para todas las entidades, en este sentido aprovechar este recurso. Y sabemos que detrás de bambalinas esto lleva mucho trabajo, coordinar 200 entidades con 3 personas involucradas en cada entidad. Multipliquen eso, es cualquier cantidad de personas con formularios, y ese es un trabajo que tal vez pasa desapercibido, pero cuando ya uno ve una organización de estas, entiende de que hay que agradecerles y sentimos que no estamos solos, que tenemos una dirección que nos acompaña. Por parte de la consultora eWay, pues estoy muy satisfecho. Hemos tenido 2 años de negociaciones, de consultorías, de mucho aprendizaje, de mucho conocimiento. Nosotros como profesionales tenemos que ser humildes, por más que queramos algunos ser contadores públicos o gerentes financieros. Requerimos siempre tener conversación, comunicación con especialistas en la materia. En este caso tenemos la opción de tener a consultores extranjeros con una visión distinta, con experiencia distinta, y esa combinación nos lleva a producir juicio profesional a nivel de Costa Rica. Entonces, es un agradecimiento porque aparte, digamos, de esta consultoría, nos han ayudado a través del BID como apoyo, pero nosotros entendemos de que ha habido una relación indistintamente si hubiese ese convenio. Sin el convenio yo sé que lo vamos a tener, y esto ha fortalecido mucho la contabilidad nacional. Entonces yo les agradezco a los charlistas y a la consultora como tal, y de parte de Contabilidad Nacional esperamos que si no nos volvemos a ver, bueno, muy probablemente sí, porque ya están recibiendo ustedes una notificación para hacer una reunión con respecto a cuentas recíprocas. Muy pronto la van a recibir, que nos interesa sobremanera para el proceso de eliminaciones en consolidación, pero si no los volvemos a ver, pues una feliz Navidad y un próspero año nuevo a todos. De parte de Contabilidad Nacional, mucho gusto haber estado con ustedes. Gracias. Agradecemos las palabras de don Jesús y reiteramos el agradecimiento a las expositoras, como indicaba hoy Ingrid y Carmen, igual a las otras expositoras en todos estos días. Muchas gracias por sus intervenciones en estos temas. Les agradecemos a todos ustedes por su participación este día, de parte del CIF, de parte de la Dirección General de Contabilidad Nacional. Les agradecemos y esperamos que esto haya sido muy valioso para ustedes. Cualquier consulta que tengan, bueno, ahí ustedes tienen los analistas que les corresponde por cada institución, pueden hacerlos a ellos en caso de que quedara alguna duda relacionada a este tema u otros. Sí les comento que las grabaciones sí se están descargando y se les estará enviando por medio de los analistas, igual que las presentaciones. En cuanto a la grabación, pueden ingresar también a la grabación, al mismo enlace que ingresaron hoy, pueden ingresar y ver la grabación, igual se les estará enviando posterior por correo, pero en el enlace con que se unieron, finalizada cada charla, ya pueden ingresar y ver la grabación para que lo tengan en cuenta. Sin más que agregar, muchas gracias y espero que tengan buen día. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Salud.